Los estudios vendieron la mayoría de estos autos por menos de $500. El General Lee, Kit o la Van de los Magníficos. Algunos terminaron directo en el deshuesadero. Otros quedaron olvidados en graneros y bodegas durante 30 años, mientras sus dueños no tenían absolutamente ninguna idea de lo que tenían guardado. Hoy, esos mismos autos valen cientos de miles de dólares y las historias de cómo fueron encontrados son incluso mejores que los programas de donde salieron. Así comenzamos con el número 10, la réplica Ferrari Daytona de Miami Vice, réplica Spider basada en un chasis de Chevrolet Corvette C3 de los años 80. Cuando Miami Vice debutó en 1984, ese elegante Ferrari Daytona Spider negro era tan parte de la identidad del programa como los trajes en tonos pastel y la música de Phil Collins, pero la mayoría de los espectadores nunca supo que en realidad no era un Ferrari auténtico. Era realmente una réplica hecha a medida sobre un chasis Chevrolet Corvette C3, porque Ferrari se negó a permitir que la producción usara autos reales. NBC mandó a construir varias réplicas para las 2 primeras temporadas, y cuando Ferrari finalmente obligó a la producción cambiar a modelos Testarossa reales en 1986, así les encantó su rugido. Las réplicas del Daytona fueron vendidas discretamente, con casi ningún registro de a dónde terminaron. La réplica principal, que Don Johnson condujo en el episodio piloto, desapareció por completo durante 21 años, hasta que un distribuidor de autos de Miami la encontró en una unidad de almacenamiento cerca de Fort Lauderdale en 2007. Seguía pintada en negro brillante, pero sin molduras interiores y estacionada sobre un piso de concreto agrietado, a apenas unas millas de donde originalmente se filmó. Lo que hizo complicada la autenticación fue que varios fabricantes de réplicas habían copiado con los años el estilo de Miami Vice, inundando el mercado con imitaciones casi imposibles de distinguir de las originales. El gran avance llegó cuando un archivista de utilería encontró fotografías de producción que mostraban una grieta específica en el tablero y una base de antena no estándar en el cuarto trasero izquierdo, detalles que coincidían exactamente con ese auto. Un superfan de Miami Vice lo compró por $41,000, una fracción de lo que costaría un Daytona real, y lo restauró al aspecto del episodio piloto, hasta las tapas radiadas específicas que lo hacían parecer un exótico de $1 millón con presupuesto televisivo. Número 9. Black Beauty. El Chrysler Imperial Crown de 1966 de El Avispón Verde. Van Williams y Bruce Lee podían ser los héroes, pero todo niño que veía El Avispón Verde sabía que Black Beauty, conocida como Betsabé, era la verdadera estrella. Un Chrysler Imperial Crown de 1966 completamente negro, cargado de gadgets que hacían ver debilucho al batimóvil de aquella época. ABC usó 3 Chrysler durante la única temporada de la serie, y el legendario personalizador Dean Jeffries los equipó con cohetes, láseres y un sistema de escaneo que se veía genuinamente futurista en una pantalla de televisión del 66. Cuando la serie fue cancelada tras solo una temporada, los autos tomaron caminos distintos y el vehículo principal, el que tenía el paquete de gadgets más completo, desapareció del radar durante 31 años, hasta que un buscador de autos clásicos lo encontró en una bodega de Phoenix en 1997, pintado de negro mate sobre la pintura original y despojado de todos sus componentes personalizados hasta dejarlo en puro metal. La restauración tomó 9 años y le costó al dueño más de $200,000, principalmente porque recrear los sistemas de gadgets requirió rastrear planos originales de producción en los archivos personales de Dean Jeffries y entrevistar a miembros sobrevivientes del equipo que recordaban dónde iba montado cada interruptor y cada panel. Lo que salió de ese proceso fue una de las restauraciones más completas en la historia de los autos de televisión. Y cuando Betsabé apareció en una exhibición automotriz de California en 2006, los fans de Bruce Lee que llevaban décadas buscándolo hicieron más de 4 horas de cola antes de que abrieran las puertas, solo para poder estar junto al auto en el que su ídolo viajaba cada semana. El Chrysler Imperial ya era un auto enorme e imponente desde fábrica, y verlo en persona vestido como Black Beauty impacta de tal forma que ninguna foto es suficiente. Número 8. El Pontiac Firebird de los casos de Rockford. Pontiac Firebird, modelo 1974 a 1978. Televisión Universal acabó con docenas de Pontiac Firebird durante las 5 temporadas de los casos de Rockford, y la mayoría terminaron destruidos mientras hacían el icónico giro Rockford, ese reversazo de 180 grados con llantas chirriando que hacía que James Garner se viera más genial de lo que cualquier detective tenía derecho a verse. Cuando la serie terminó en 1980, los autos sobrevivientes se dispersaron entre subastas del estudio y manos privadas, con casi ningún documento que registrara a dónde fueron a parar. Y durante casi 2 décadas, los autos principales simplemente desaparecieron.
Uno de los Firebird, protagonista color beige, usado para escenas de manejo en primer plano, reapareció en 1998 cuando un coleccionista del sur de California lo vio en una venta de sucesión. Todavía conservaba la pintura dorada deslustrada, pero le faltaba el deflector delantero y estaba montado sobre llantas desparejadas tras años de abandono en un garaje de Burbank. La autenticación llegó al hacer coincidir el número de identificación del vehículo con los registros de seguro de producción de Universal y al identificar refuerzos únicos en el chasis hechos específicamente para las secuencias de riesgo, incluyendo un soporte soldado en el subchasis que no aparecía en ningún Firebird de fábrica. El coleccionista gastó $38,000 para restaurarlo a su condición de la temporada 4 de 1977 y lo llevó a una exhibición en Pasadena, donde un técnico retirado de la productora reconoció un rasguño específico en la puerta del conductor de una escena que él mismo había filmado. Según se cuenta, James Garner vio fotos del auto restaurado y confirmó detalles del interior que solo alguien que realmente lo hubiera conducido podía conocer. Número 7. El Monster Coach, vehículo personalizado de 1965 de la serie La Familia Monster. George Barris construyó el Monster Coach, uniendo 3 carrocerías de Ford Modelo T en una sola creación, que sinceramente no tenía ningún derecho a verse tan increíble como se veía. CBS lo usó durante las 2 temporadas de los Monster como el transporte diario de la familia, lo que lo decía todo sobre la familia Monster. Cuando la serie terminó en 1966, Barris conservó el auto y lo usó para apariciones promocionales y exhibiciones a finales de los años 60, pero una de las 2 versiones utilizadas en pantalla desapareció de la vista pública en algún momento de los primeros años 70 y permaneció perdida por más de 2 décadas. Un vendedor de memorabilia rastreó el Monster Coach desaparecido hasta una instalación de almacenamiento en Venice en 1995, donde había permanecido bajo una lona desde 1973. Aún conservaba la pintura negra original, pero el motor estaba trabado y la tapicería personalizada estaba completamente podrida por el calor de California. Autenticar el Monster Coach en realidad es más sencillo que con la mayoría de los autos de televisión, porque Barris documentaba sus construcciones con meticulosidad y los números específicos del chasis coincidieron de inmediato con sus registros originales. La restauración costó $175,000 y tomó 5 años, en parte porque recrear el interior con forma de ataúd y los correctos detalles de carrocería de estilo victoriano requirió artesanos que todavía entendieran las técnicas de metalistería que Barris usaba a mediados de los 60. Cuando el auto restaurado apareció en una convención de fans de los Monster en 2001, adultos que habían visto la serie con 7 años en 1965 hicieron fila durante más de 3 horas y más de uno lloró al verlo en persona, porque algunos autos no son solo autos, son el recuerdo completo de lo que era ser niño y ver estas series por la tarde. Número 6. El Monkeemobile Pontiac GTO personalizado de 1966 de la serie Los Monkees. Barry Customs construyó 2 Monkeemobile para la serie de NBC en 1966, alargando un Pontiac GTO hasta convertirlo en un extravagante auto de exhibición descapotable, con paracaídas trasero, cubierta especial del motor y una silueta tan exagerada que hacía ver bastante aburrido a cualquier otro auto de la televisión. Ambos autos estuvieron de gira constantemente después de que la serie terminó en 1968, apareciendo en centros comerciales y ferias estatales por todo el país, hasta que el circuito promocional se apagó y los vehículos fueron a parar a almacenamiento y colecciones privadas. Luego, el segundo Monkeemobile, el que se usó principalmente para filmar y no para promociones, desapareció por completo del territorio continental de Estados Unidos y durante casi 30 años nadie en la comunidad de coleccionistas pudo encontrarlo, hasta que un historiador de los Monkees recibió en 1999 el dato de que un auto coincidente había estado guardado en un garaje en Puerto Rico por más de una década. Llevar el auto de vuelta al territorio continental costó casi lo mismo que pagarlo, y la autenticación requirió llevar especialistas de producción a Puerto Rico para verificar los números de chasis y las modificaciones específicas del GTO antes de que alguien aceptara cerrar el trato. Un coleccionista lo compró, lo envió a California y se gastó $92,000 para regresarlo a su estado original de la serie de 1966, incluyendo la recreación del sistema de paracaídas y la búsqueda de los rines Pontiac Rally correctos que aparecían en los créditos de apertura. El Monkeemobile ahora aparece en eventos de televisión clásica y sinceramente es uno de los vehículos más increíbles que verás en persona, porque sobre el papel un GTO alargado con paracaídas suena ridículo, pero al estar junto a él entiendes de inmediato por qué los niños de 8 o 10 años en 1966 pensaban que era lo mejor que habían visto en su vida. Número 5. El Ford Gran Torino de Starsky y Hutch. Ford Gran Torino, 1975.
Ford proporcionó 35 Gran Torino modelo 1975 para la producción de Starsky y Hutch durante las 4 temporadas de la serie, y el equipo de especialistas los destruía tan rápido que la producción se convirtió en uno de los mayores consumidores de Gran Torino del país, lo cual ya es decir mucho, porque Ford de por sí los estaba vendiendo tan rápido como podía fabricarlos. La pintura rojo brillante con la franja vectorial blanca fue idea de Aaron Spelling y convirtió un Ford completamente normal en uno de los autos más reconocibles en la historia de la televisión después de emitirse el episodio piloto en 1975. La mayoría de los sobrevivientes fueron vendidos en subastas del estudio en 1979, y mientras unos pocos fueron directo a colecciones privadas, 3 de los autos principales usados para filmación cercana simplemente desaparecieron de la vista hasta que un coleccionista de California comenzó a rastrear sistemáticamente cada Gran Torino con un número de identificación de vehículo de producción a principios de los años 90. 2 de esos autos desaparecidos finalmente fueron encontrados. Uno en un taller de carrocería de Sacramento, donde había sido pintado de marrón y convertido en auto de diario, y otro en una unidad de almacenamiento en Portland, Oregon, donde una viuda había estado pagando la renta durante 11 años sin saber qué era lo que su difunto esposo había comprado realmente en aquella venta de estudio de 1979. La restauración del auto de Sacramento costó $29,000 y requirió repintarlo por completo con el exacto rojo PPG usado en la serie, incluyendo el ancho específico de la franja que aparecía en el rodaje de la temporada 2. Ambos autos ahora se presentan en eventos de apreciación policial y festivales de televisión de los años 70, donde policías retirados que en su día veían Starsky y Hutch, supuestamente por motivos profesionales, por fin pueden admitir que, en realidad, solo querían ser Paul Michael Glaser deslizándose sobre ese capó. Número 4. El Ferrari 308 de Magnum, Ferrari 308 GTS de 1979 a 1980. Ferrari suministró a la producción de Magnum una serie de 308 GTS a lo largo de las 8 temporadas del programa. Tal era la relación de Tom Selleck con ese auto y la identidad del programa que CBS negoció directamente con la marca para usar Ferraris originales en lugar de réplicas, lo que significaba que la producción estaba manejando a diario algunos de los autos deportivos más valiosos de Estados Unidos dentro de un calendario televisivo de filmación constante. Varios de los autos de acción de temporadas posteriores desaparecieron después de que la serie terminó en 1988, vendidos a través de la propia red de distribuidores de Ferrari sin revelar en ningún momento su historia televisiva, lo que significó que simplemente regresaron al mercado de exóticos usados y se esfumaron en garajes por todo el país. Un fanático obsesivo de Magnum en Florida pasó 8 años cruzando registros de chasis Ferrari con bitácoras de producción de CBS, hasta que finalmente localizó 2 autos de acción en 2001. Uno en un garaje de Naples, Florida, y otro en un distribuidor de autos clásicos en Scottsdale, que no tenía la menor idea de lo que estaba vendiendo. La autenticación de un Ferrari en realidad es más sencilla que la de la mayoría de los autos de televisión, porque los registros de fábrica son extraordinariamente detallados, y una vez que los números de chasis coincidieron con los registros de producción, las modificaciones específicas de Stunt confirmaron todo, incluyendo refuerzos en los paneles inferiores y soportes de cámara soldados al tren inferior que Ferrari ciertamente no instaló en la fábrica. Uno de los autos recuperados todavía conservaba su pintura roja original debajo de 2 repintados posteriores, y cuando el restaurador la dejó al descubierto, el tono exacto de rosso corsa coincidió perfectamente con la factura original de entrega de Ferrari a la productora de CBS. Esos autos ahora aparecen en eventos del Ferrari Club en Florida, donde hombres de mediana edad que tenían pósters de Tom Selleck pegados en la pared en 1983 se paran junto al auto real y asumen en silencio que su gusto por los autos icónicos y el conocido bigote agresivo de Magnum fue correcto desde el principio. Los Magníficos. Número 3. La van de los Magníficos. GMC Bandura de 1983. Televisión Universal construyó 5 GMC Bandura idénticas para las 5 temporadas de Los Magníficos, y el equipo de producción modificó cada una con la misma pintura negra, la franja roja y el alerón rojo en el techo para hacerlo intercambiable durante la filmación. Algo excelente para la serie, pero una auténtica pesadilla para la autenticación 30 años después, cuando cada van negra modificada en Estados Unidos decía ser la verdadera. Después de que la serie terminó en 1987, 4 de las 5 van desaparecieron en manos privadas casi de inmediato, y el rastro documental de cada una era tan débil que los coleccionistas pasaron años discutiendo cuáles sobrevivientes eran auténticos.
La van principal, la que aparecía en la secuencia de créditos de apertura todas las semanas, fue rastreada hasta una bodega del Valle de San Fernando en 2006 por un fan que había pasado 4 años cruzando fotos de producción contra registros de número de identificación vehicular obtenidos de los archivos de la productora. Lo que la confirmó, más allá de cualquier duda, fue una modificación única en la suspensión trasera que el coordinador de escenas de acción había pedido específicamente para soportar el peso del equipo de cámara durante las persecuciones, además de una configuración personalizada de la jaula interna que coincidía con un dibujo técnico hallado en los archivos personales de un conductor retirado de stunts. Un coleccionista pagó $85,000 por la van y luego gastó otros $78,000 para devolverla a su condición exacta de pantalla de 1983 hasta los rines GMC, tipo turbina rally correctos y la configuración específica del radio visible a través del parabrisas en las tomas exteriores. La van recorre cada verano eventos de homenaje militar y reuniones de veteranos. Y hay algo genuinamente conmovedor en ver a veteranos de la era de Vietnam, la generación para la que Los Magníficos fue escrita en silencio, recordando lo que se sentía ver a 4 hombres a quienes el sistema les falló, pero que aún así lograban salir adelante. Número 2. Kit de El Auto Fantástico. Pontiac Firebird Trans Am de 1982. Televisión Universal construyó 19 Pontiac Firebird Trans Am para las 4 temporadas de El Auto Fantástico entre 1982 y 1986. La producción personalizó cada uno con el escáner frontal característico, la electrónica del tablero y el sistema de modulación de voz que hacían que Kit se sintiera verdaderamente vivo para todo niño que veía la serie por las noches. Cuando la serie terminó en 1986, la mayoría de los autos sobrevivientes fueron vendidos en subastas del estudio o desmantelados para aprovechar sus componentes personalizados y luego desecharlos discretamente. En cuestión de pocos años, el paradero de los autos principales se convirtió en uno de los grandes misterios del coleccionismo de memorabilia televisiva. La pérdida mejor documentada fue el auto principal de la temporada 1, el Trans Am, que realizó el famoso salto Turbo Boost en el episodio piloto, que desapareció por completo después de una venta de equipo del estudio en 1987 y permaneció perdido durante más de 20 años, hasta que un historiador de El Auto Fantástico lo rastreó hasta un desguace de Arizona en 2008. El dueño del lugar había estado quitándole piezas durante años sin tener idea de lo que tenía, porque alguien había retirado las marcas de producción y la placa de número de identificador del vehículo en algún momento después de la venta, dejándolo con el aspecto de cualquier otro Trans Am negro que había tenido una vida dura. La autenticación llegó gracias a refuerzos del bastidor que solo aparecían en los autos de stunt del Turbo Boost, además de un sistema hidráulico único montado en el cortafuegos que coincidía exactamente con dibujos de ingeniería de producción. Un coleccionista lo rescató y gastó $95,000 en una restauración completa, incluyendo un escáner frontal LED funcional y un sistema de voz personalizado que realmente responde a comandos. El auto terminado ahora aparece en eventos de nostalgia de los años 80, donde fans de la generación X esperan horas para sentarse detrás de ese tablero y volver a sentirse de 14 años. La verdadera tragedia es cuántos kits destruyeron, porque cada uno de los que sobrevivió se siente como un milagro que casi no ocurre. Y finalmente, el número 1. El General Lee. Dodge Charger 1969 de los Duques de Hazzard. Warner Bros. Acabó con más de 300 durante las 7 temporadas de los Duques de Hazzard, lo que convierte al General Lee probablemente en el automóvil más destruido en la historia de la televisión estadounidense. Un hecho que se vuelve realmente doloroso cuando recuerdas que hoy un Charger 1969 limpio vale $150,000 o más, y la producción los compraba por $3,500 cada uno para lanzarlos desde rampas de tierra hacia zanjas y arroyos. El equipo de especialistas destruía tantos autos tan rápido que Warner Bros. Tenía exploradores recorriendo todo el sureste de Estados Unidos comprando cada Charger sobreviviente que lograban encontrar, lo que significa que el General Lee no salvó a los Mopar clásicos, los consumió. Cuando la serie terminó en 1985, se creía que entre 17 y 25 Charger seguían existiendo de la flota original de producción, y la búsqueda de sobrevivientes autenticados se convirtió en una de las cacerías del tesoro más largas de la cultura automotriz estadounidense. Se han encontrado estos Charger confirmados en graneros de Georgia, desguaces en Tennessee, colecciones privadas en Texas y bodegas en California a lo largo de las últimas 4 décadas. Cada uno requirió una autenticación minuciosa frente a registros de producción, muestras de pintura y las configuraciones específicas de jaula que Warner Bros. Soldó en cada auto. El hallazgo de granero más famoso llegó en 2007,
cuando un fan de los Duques de Hazzard, en una zona rural de Georgia, encontró un Charger completo enterrado bajo 22 años de heno y equipo agrícola, todavía con la pintura Hemi Orange original bajo capas de suciedad y con el número 01 apenas visible entre la mugre sobre las puertas. La restauración costó $145,000 y tomó 4 años, y cuando apareció en un festival de los Duques en Nashville, la reacción del público fue algo a medio camino entre un concierto de rock y un avivamiento religioso. Porque el General Lee no es solo un auto de televisión, ya que para toda una generación de chicos de la época que creció viendo a Bo y Luke Duke escapar de Roscoe P. Coltrane en ese Charger naranja que con la bandera confederada en el techo representaba algo que sentían en el pecho antes siquiera de tener edad suficiente para explicar por qué.